Bienvenidos a la Franja de Fe, Iglesia una y fiel, en misión hacia la Iglesia remanente. Estamos presentando la serie de programas titulada Ya llega nuestra liberación. El día de hoy vamos a presentar el estudio bíblico profético sobre la generación de la higuera. Se trata de una profecía dada por el mismo Jesucristo. Muy importante conocerla y vivirla hoy porque fue dada para nuestros tiempos. Esta profecía la podemos ver en sus discursos escatológicos que están en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Para comenzar, quiero primero resumir por qué es tan importante estudiar y conocer las profecías. En Amós 3:7 vemos que no hace nada el Señor Yahvé sin revelar su secreto a los siervos, a sus profetas. Significa que si tenemos incertidumbre sobre lo que acontecerá a futuro, nada mejor que ponernos a estudiar la Biblia para saber lo que va a suceder. Por otra parte, el primer Papa nos dice que las profecías son como lámpara que luce en lugar oscuro. Significa que ahora que vamos a vivir el periodo más oscuro de la historia de la humanidad, nada mejor que conocer las profecías, estudiarlas, porque nos servirán de luz, de lámpara. En Primera de Tesalonicenses leemos: no extingáis el espíritu, no despreciéis las profecías. De manera que no despreciar las profecías es un mandato bíblico. En Apocalipsis 3 leemos: porque si no estás en vela, vendrá a ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. De manera que para que no nos llegue todo como un ladrón, debemos permanecer en vela y para eso nada mejor que estudiar las profecías bíblicas. Hay una adicional que es de especial importancia para el tema que tratamos hoy, y la podemos ver en Lucas 12, 54 al 56, que dice: cuando veáis una nube que se levanta en el occidente, al momento decís que va a llover y así sucede. Y cuando sopla el sur decís que viene bochorno y así sucede. Hipócritas, sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no exploráis pues este tiempo? Esta exhortación se la da Jesús a los escribas, a los fariseos, que eran los responsables de estudiar la Biblia, las profecías bíblicas y enseñarlas al pueblo. Pues por no haber hecho su tarea, por no haber hecho lo que era su responsabilidad, no lograron comprender el tiempo. ¿A qué tiempo se refiere Jesús ahí cuando los exhorta? Al tiempo de la primera venida. Es decir, no pudieron entender que estaban en el tiempo fijado por los profetas en que Él iba a venir, de manera que tampoco lograron discernir que el que le estaba hablando era justamente el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Para nosotros, ¿qué nos puede decir esta exhortación de Jesús? Que si no exploramos este tiempo, si no exploramos las profecías bíblicas, no vamos a lograr entender este tiempo, no vamos a conocer el tiempo de la segunda venida. Una frase muy importante: una buena parte de la Biblia son profecías, de las cuales un importante porcentaje no se ha cumplido todavía y van a ocurrir durante nuestra generación. Esta frase tiene 3 afirmaciones. Los que conocen la Biblia pueden confirmar la primera y la segunda afirmación. Yo voy a basar este estudio bíblico profético en demostrar la tercera parte de esta afirmación que dice: y van a ocurrir durante nuestra generación. Eso es lo que vamos a demostrar bíblicamente, que parte de las profecías bíblicas aún no cumplidas las vamos a vivir nosotros, nuestra generación. Para entender bien este estudio hay que situarnos en el contexto histórico de los reinos de Judá y de Israel. Recordemos primero que al principio era un solo reino, con las 12 tribus de Israel. Es conocido como el Reino Unido de Israel y tuvo 4 reyes, que son Saúl, Isboset, David y Salomón. Vamos a demostrar bíblicamente más adelante que Dios refiere a este pueblo como su higuera. Después de Salomón, el reino se dividió en 2 partes. Las 10 tribus del norte, conocido como Reino de Israel, tuvo a su vez 20 reyes. Y las 2 tribus del sur, que son Judá y Benjamín, tuvo también 20 reyes. Entonces, ya habíamos dicho que antes de la división, el pueblo era conocido como la higuera. Después de la división en el Reino del Norte y en el Reino del Sur, la higuera se sigue llamando el Reino de Israel, pero el Reino de Judá, el Reino del Sur, es referido bíblicamente como la vid, es decir, la parra. Recordemos también
que las 10 tribus del norte fueron deportadas a Siria entre el 733 y el 722 a.C., pues la deportación ocurrió en 3 fases, en 3 etapas. Y esas 10 tribus del norte nunca regresaron, es decir, fueron dispersadas por todo el mundo, pero principalmente se fueron hacia Europa. De Europa vino la colonización de América y terminamos aquí donde estamos, que quiere decir que nosotros somos descendientes de las 10 tribus del norte, que fueron deportadas a Siria, mas nunca regresaron. Las 2 tribus del sur fueron deportadas a Babilonia. Eso ocurrió entre el 606 y el 586 a.C. También ocurrió en 3 fases la deportación. En el 586 terminó con la destrucción de Jerusalén y del primer templo, del templo de Salomón. Esa deportación duró 70 años y después regresaron a Jerusalén a reconstruirla. Notemos entonces que la deportación del sur tuvo un comienzo y un fin. En cambio, la deportación del norte, que fue a Siria, nunca regresaron. Esta lámina, si bien se va a ver al final como parte de las conclusiones, la coloco aquí al principio para dar un mensaje trascendental, fundamental en este estudio. Se trata de la manera tan precisa y perfecta como Dios gobierna la historia, como Dios escribe la historia de los hombres. Veamos un primer ejemplo. 144.000 días exactos duró la esclavitud de Egipto. En el Génesis capítulo 15, versículo 13, podemos leer una profecía que le dio Dios a Abraham y dice así: Yahvé dijo a Abraham, has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña, los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Esta profecía se la dio Dios a Abraham el mismo día que le dijo: sal, cuenta las estrellas si puedes, pues tu descendencia será más numerosa que las estrellas que ves en el cielo. Ese mismo día por la tarde le dio la profecía sobre la esclavitud en Egipto. Si vamos después a Éxodo capítulo 12, vamos a ver el momento del fin de esa profecía. Y dice más o menos lo siguiente: el mismo día que se cumplieron los 430 años en Egipto, ese mismo día partió Moisés hacia el desierto con el pueblo. 430 años porque los primeros 30 fueron de prosperidad. Cuando el patriarca José llevó a sus hermanos, él se constituyó, como dice la Biblia, la mano derecha del faraón, o sea, el segundo hombre más importante de todo el reino. Y él vivió con su familia durante 30 años en bonanza, en prosperidad. Pero después murió el faraón y los siguientes faraones esclavizaron al pueblo por 400 años. El mensaje es este: el día que se cumplen los 400 años, que son exactamente 144.000 días, ese día, dice la Biblia, salió Moisés hacia el desierto. Miren qué precisión, qué manera de gobernar el mundo. No podía ser un día antes o un día después. Moisés seguramente no lo sabía, que estaba cumpliendo con absoluta precisión una profecía bíblica dada con tanta anticipación. Otros ejemplos que pongo brevemente son los 25.200 días exactos duró la esclavitud en Babilonia. Son los 70 años profetizados al pueblo a través de Jeremías. 2.520 días exactos duró la humillación de Nabucodonosor II por su soberbia, la sentencia de 7 tiempos que vamos a ver más adelante. Y un cuarto ejemplo son los 173.880 días exactos que transcurrieron en la profecía de las 70 semanas de Daniel. Aquí me estoy refiriendo a las primeras 69 semanas que van desde el decreto de Artajerjes, el 14 de marzo del año 445 a.C., hasta el 6 de abril del año 32, día en que Jesús entró a Jerusalén sobre un asno y es proclamado Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjense cómo aquí hay 4 ejemplos que nos demuestran que la manera como se cumplen las profecías bíblicas es absolutamente precisa y perfecta, pues como dice el libro de la sabiduría, capítulo 11, todo lo dispone Dios con número, medida y peso. De manera que concluimos que Dios gobierna por completo la historia de los hombres y con absoluta precisión. El punto es, ¿podemos utilizar esta precisión bíblica, profética, para estudiar la parábola en cuestión de este estudio, que es la generación de la higuera? ¿Podemos determinar cuándo estaban precisados los brotes de la higuera y cuándo se cumplieron? Y podemos utilizar esto para determinar el año tope o máximo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a demostrar en este programa que sí, el año tope de la parucía o segunda venida de Jesús es el 2028.
¿Puede ocurrir antes? Sí puede ocurrir antes, pero no puede ocurrir después. Lo vamos a demostrar bíblicamente partiendo de esta manera tan precisa y perfecta como Dios gobierna la historia de los hombres. Veamos entonces qué afirmó Jesús sobre el tiempo de su segunda venida. Si analizamos con detenimiento y detalle la Biblia, vamos a ver que Él utiliza siempre 3 palabras. Él siempre dice y repite que nadie conoce ni el día ni la hora de su segunda venida. También dice que el momento exacto nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo. Esto tiene mucho sentido, porque si se pudiera determinar con precisión absoluta la fecha y hora de su venida, pudiéramos caer en la tentación de postergar nuestra conversión. Si yo pudiera demostrar que es el 21 de marzo del 2027, pues la gente podría decir, bueno, yo sigo llevando mi vida de pecado y cuando falte una semana me confieso y así a ver si me salvo. No, Dios no quiere que sepamos la fecha, no quiere que posterguemos nuestra conversión, quiere que permanezcamos en vela. Veamos este paradigma cristiano muy común, tanto en cristianos católicos como en no católicos, y dice así: como Jesús afirmó que nadie sabe el día ni la hora de su segunda venida, entonces no podemos saber nada sobre el mes, el año y la década de su segunda venida. O bien, como Jesús afirmó que nadie sabe el momento exacto de su segunda venida, entonces no podemos saber el tiempo o momento histórico de su retorno glorioso. Pues resulta que esta conclusión está errada, de manera que la premisa o el paradigma común es errado. Sí se puede conocer información sobre el año, la década, inclusive el mes y la semana. Para eso Dios, cuando los discípulos le preguntan por su segunda venida, sí da una respuesta. Es dar una respuesta que nos permite conocer año con un rango de fechas, mes y semana. Nunca el día y la hora, por supuesto. Pues si Jesús no hubiera querido que supiéramos nada sobre la fecha de su retorno del glorioso, Él hubiera regañado a sus discípulos. Cuando le preguntan cuándo vuelve, les hubiera dicho, no pregunten eso, a ustedes no les corresponde saberlo. Vamos a ver en la siguiente lámina que eso no fue lo que ocurrió. Jesús sí responde a las preguntas de sus discípulos, de manera que sí quiere que sepamos el tiempo o momento histórico de su retorno glorioso. Veamos entonces la parábola de la higuera, que es el centro de este estudio bíblico profético. La pregunta de los discípulos tiene 2 preguntas en una. La primera pregunta es, dinos cuándo sucederá esto. La segunda pregunta es, ¿y cuál será la señal de tu venida? ¿Cuándo sucederá y qué señal nos das? La respuesta de Jesús la da con su parábola más corta en todo el Evangelio. Tiene 22 o 23 palabras según la traducción bíblica que utilicemos, según la Biblia que consultemos. Y dice así, de la higuera aprended esta semejanza, cuando ya sus ramas se ponen tiernas y sus hojas brotan, conocéis que está cerca el verano. Ahí termina la parábola, brevísima. Vamos a ver todo lo que significa esta parábola durante el estudio de este programa y el siguiente. Luego Jesús complementa diciendo, así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará la generación esta hasta que todo esto suceda. De manera que Jesús sí responde a la pregunta que le hacen sus discípulos de cuándo regresa y qué señal nos da, pero da una respuesta, digamos que en clave, una respuesta que hay que interpretarla, ¿no? Que hay que escarbar en ella, hay que ahondar, hay que profundizar para ver exactamente qué nos quiso decir Jesús. En resumen, podemos decir que es una profecía que está en 3 evangelios, San Mateo, San Marcos y San Lucas. ¿Qué fue lo profetizado? Que los brotes de la higuera anteceden a la segunda venida de Jesucristo y anuncian su proximidad. ¿Qué hay que entender para poder comprender esta profecía? Hay que entender a qué se refiere Jesús por la higuera, cuáles son los brotes referidos, a qué generación se refiere Jesús y cuánto dura una generación desde el punto de vista bíblico. Si logramos dar respuesta formal, bíblica a estas 4 preguntas, vamos a poder conocer el tiempo de la segunda venida. Y de esta manera conocer que está próxima su parucía y que no nos caiga de sorpresa, que no nos caiga como un ladrón, como dice Apocalipsis 3. Vamos a una pausa.
Continuamos con el estudio bíblico profético sobre la generación de la higuera. Como este tema es bastante complejo, lo hemos dividido en 2 programas. En este primer programa vamos a colocar todo lo que es el contexto histórico y las premisas, es decir, todas las premisas bíblicas que nos van a permitir llegar a la conclusión. La conclusión será expuesta en un segundo programa. Para llegar a la conclusión y poder demostrar bíblicamente que la parusía o segunda venida de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser necesariamente antes del año 2028, primero tenemos que construir una especie de edificio de premisas. Vamos a colocarle columnas y vigas estructurales. Si todas son ciertas, sobre ese edificio voy a colocar la conclusión. Esto es muy importante entenderlo porque si alguna de las premisas no fuera cierta, el edificio se derrumbaría y la conclusión pasaría a ser incorrecta. Por el contrario, si se demuestra bíblicamente que todas las premisas son correctas, la conclusión sería correcta y tendremos que aceptar como verdad que la parusía tiene que ocurrir antes del 2028, pues Dios no se puede contradecir a sí mismo. Para esto me voy a basar en 2 citas bíblicas principales. Mateo 24 del 32 al 34, que es la parábola de la higuera, y Ezequiel 4 del 3 al 6, que es la señal para la casa de Israel, dada a través de Ezequiel. Me voy a basar también en 8 premisas bíblicas, que llamo a 6 de ellas estructurales y a las otras 2 de apoyo. En este momento no voy a explicar esas premisas, sino en las láminas que siguen a continuación. Simplemente voy a limitarme a enumerarlas para que se entienda el esquema de trabajo que vamos a llevar a cabo en lo sucesivo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esas son las 6 premisas estructurales en color verde. Estructurales significa que si una sola de ellas fuese errada, el edificio se viene abajo, no soportaría el peso de la conclusión. Sobre estas 6 principales premisas voy a agregar otras 2 de apoyo en color morado. Premisa de apoyo A y premisa de apoyo B. Sirven para darle más solidez a la estructura y sirven también como complemento a las 6 principales. Sobre estas 8 premisas coloco la conclusión, y es que la parusía o segunda venida de nuestro Señor Jesucristo tiene que ocurrir según estas premisas y estas 2 citas bíblicas en el año 2028 o antes. En ningún caso puede ser después. Es lo que vamos a demostrar en el transcurso de este estudio. Entonces voy a comenzar con las 6 primeras premisas que son estructurales, es decir, son absolutamente fundamentales para que la conclusión sea correcta. La primera premisa estructural significa que Israel es la higuera, es decir, que en la Biblia la higuera representa al pueblo de Israel. Vamos a ver algunas citas bíblicas que demuestran esto. Como habíamos dicho antes de la separación en 2 reinos, la higuera es el Reino Unido de Israel, es decir, todas las 12 tribus. Pero después de la separación, dijimos que el reino del norte de Israel es la higuera y el reino del sur de Judá es la vid. Lo vemos, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 5, y dice: Judá e Israel vivieron en seguridad, cada uno bajo su parra y bajo su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Aquí vemos cómo hace la asociación de Judá con la parra e Israel con la higuera. Otro ejemplo muy significativo lo vemos en Jeremías capítulo 24. Dios le da a Jeremías una visión de 2 canastos llenos de higos, uno con higos buenos y otro dice que eran higos tan malos que no se podían comer de puros malos. A los higos buenos les profetiza una gran cantidad de promesas de prosperidad, de protección, de bonanza. Sin embargo, a los higos malos, que representa los réprobos, las personas que rechazan a Dios, pues les profetiza todas esas maldiciones que están en el libro de Levítico, capítulo 25 y capítulo 26. Por ejemplo, dice: haré de ellos espantajo, calamidad, oprobio, burla y maldición por donde quiera que vayan. Daré suelta a ellos la espada, el hambre y la peste. Es decir, sobre los higos malos, los hombres
que se pongan en contra de Dios, que rechacen a Dios y rechacen sus mandamientos, pues es la suerte que le ocurrirá a estos higos malos, lo que está en esta profecía de Jeremías. Vemos también una profecía muy significativa en Jeremías capítulo 8, versículo 13, en la cual Dios profetiza que algún día no iba a haber frutos de santidad ni en el reino de Israel ni en el reino de Judá, y lo dice así: quisiera recoger de ellos alguna cosa, oráculo de Yahvé, pero no hay racimos en la vid, ni higos en la higuera, y están mustias sus hojas. No se refiere a frutas de comer, sino a frutos de santidad. Esa profecía se cumple en el Evangelio, capítulo de Mateo 21, 18 al 19, y dice así: al amanecer, cuando volví a la ciudad sintió hambre, y viendo una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas, y le dice: que nunca jamás brote fruto de ti. Y al momento se secó la higuera. Es decir, lo que se había predicho en Jeremías 8 se cumple el día que Jesús tuvo hambre, pero no hambre del estómago, hambre de frutos de santidad de su pueblo, y al no encontrarlos maldijo a la higuera. Lo podemos resumir así: este pueblo, del cual en el pasado salieron rectos sacerdotes, jueces, reyes, patriarcas y profetas, no volvió a dar esos frutos de santidad desde los tiempos de la primera venida de Jesús. Es decir, la maldición de la higuera. No es la maldición de un árbol, sino de un pueblo, por su falta de frutos de santidad. Otro ejemplo lo vemos en Lucas 13, bien conocido por todos: una higuera que no daba frutos, fue mandada a cortar, pero el viñador dice: déjala todavía un tiempo, le cavaré alrededor, le echaré abono, la regaré, a ver si da fruto, y si no, la cortas. Nuevamente estamos hablando de la higuera. También está predicho en Joel capítulo 2 que algún día la higuera y la vid volverán a dar su riqueza. Pasemos a la siguiente premisa estructural. Se trata de la septuplicación del castigo. Yo llamo el contrato con la higuera a todas estas promesas que da Dios en Levítico 25 y 26 al pueblo, dependiendo de su comportamiento. Si se cumple el contrato, quiere decir, si el pueblo ama a Dios, cumple los mandamientos y guarda su ley y sus normas, entonces todas las bendiciones vendrán sobre ese pueblo, ¿no? De prosperidad, de bonanza, de seguridad, de paz. Pero si el pueblo rechaza a Dios, incumple los mandamientos y se vuelve idólatra, pues todas las maldiciones, la peste, el hambre, la guerra, sucumbirán ante sus enemigos, etc. Pero la premisa estructural es la siguiente: si después de un castigo el pueblo sigue en su maldad, el castigo se multiplica por 7. Lo vemos en Levítico 26, 18. Esta premisa es fundamental, lo vamos a ver en adelante. La siguiente premisa estructural es: ¿qué es un tiempo en la Biblia? Un tiempo es un año profético de 360 días, dividido en 12 meses de 30 días cada uno. Esto es fundamental entenderlo porque las principales profecías dadas para el final de los tiempos están dadas justamente en tiempos y no en años. Aquí tenemos un ejemplo. En Daniel 7 dice: proferirá palabras contra el Altísimo y pondrá a prueba a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar los tiempos y la ley. Está hablando del falso profeta. Y los santos serán entregados en sus manos un tiempo, tiempos y medio tiempo. Otras traducciones bíblicas dicen un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Es decir, 3.5 tiempos. ¿Por qué no dice 3.5 años? ¿Por qué utiliza este lenguaje misterioso y dice 3.5 tiempos? Un tiempo lo podemos ver en Apocalipsis 12. Si contrastamos el versículo 6 con el versículo 14 de ese capítulo 12, vamos a ver que 3 tiempos y medio son 1200 días. Si hacemos el cociente, vemos que estamos hablando de 360 días. Un tiempo dura 360 días y es lo que yo llamo un año profético. También podemos ver que ese tiempo o año profético está compuesto por 12 meses de 30 días. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 11, del 1 al 4, que nos indica que 42 meses son 1260 días. Nuevamente haciendo el cociente, vemos que 1260 entre 42 nos da 30, es decir, son meses de 30 días. Notemos que ningún calendario de la historia de la humanidad, ni el hebreo, ni el juliano, ni el gregoriano, ha tenido otras características. No existe un calendario de 360 días con 12 meses de 30 días, ningún calendario humano. Pero aquí estamos hablando de un calendario profético, un calendario divino o bíblico.
podemos comprobar que en el pasado era así como se medía el tiempo. En el Génesis vemos el día y el mes en que terminó el diluvio y el día y el mes en que terminó el diluvio, y nos dice también que corresponde a 150 días. Dice así, en Génesis 7 dice que el diluvio comenzó día 17 del mes segundo. En Génesis 8 vemos que terminó también día 17, pero del mes séptimo, es decir, 5 meses más tarde, pero dice que son 150 días. Si hacemos el cociente 150 entre 5, vemos nuevamente que son que son meses de 30 días. De manera que así es como se medía el tiempo en la antigüedad. Vamos a demostrar también, utilizando la profecía de las 70 semanas de Daniel, que el año profético es de 360 días. Habíamos mencionado al principio del programa los 173.880 días que transcurren entre el decreto de Artajerjes, 14 de marzo del año 445, hasta el primer domingo de Ramos, 6 de abril del año 32 después de Cristo. Ese día se cumple la profecía de Zacarías 9:9, que dice que Jesús iba a entrar en Jerusalén sobre un asno, y se da cumplimiento en el día que Jesús entra sobre Jerusalén y cumple la profecía de Zacarías, y lo podemos ver en Mateo 21, donde dice que la gente iba delante y detrás de él gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pues resulta que si hacemos la cuenta, vemos que ahí se cumplen las primeras 69 semanas de Daniel, que corresponden, como vamos a explicar más adelante, a 483 años proféticos. Si dividimos 173.000 entre 483, nos da 360. Otra vez se confirma que el año profético o tiempo consta de 360 días. Es interesante ver también cómo se cumple la profecía de Daniel de la siguiente forma. En el versículo 25 de Daniel 9 dice: hasta un príncipe, eso es hijo de David; Mesías, eso es el que viene en el nombre del Señor. Aquí vemos cómo lo que se profetizó en la profecía de las 70 semanas de Daniel se cumple perfectamente en Mateo 21:9, el día que Jesús entra en Jerusalén. Vamos a ver también qué es una semana de años. Eso está definido en Levítico 25:8. Una semana de años son 7 años. De manera que si un tiempo son 360 días, lo multiplicamos por 7 años y nos da 2.520 días. 7 tiempos son 2.520 días. Y esto es muy importante porque está asociado inclusive no solo a la sentencia de Nabucodonosor de 7 tiempos, sino la sentencia nuestra. Pues vamos a ver que la gran tribulación dura exactamente 7 tiempos o 2.520 días literales. ¿Cómo dice la sentencia a Nabucodonosor que mencioné hace un rato? Él se llena de soberbia, tiene un sueño, Daniel se lo interpreta. En ese sueño hay un gran árbol que es cortado de raíz y se da una sentencia. Daniel explica que ese gran árbol es él, Nabucodonosor, y es cortado por su soberbia. Y la sentencia dice así: deje de ser su corazón de hombre, désele un corazón de bestia y pasen por él 7 tiempos. Si no entendemos que son 7 tiempos, no vamos a entender esta profecía. Y dice: es la sentencia dictada por los vigilantes, la cuestión decidida por los santos, para que sepa todo ser viviente que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Nótese que no le está dando una sentencia solo a Nabucodonosor, porque dice para que sepa todo ser viviente que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. De manera que es una sentencia mucho más amplia que solamente una sentencia a un rey. Pues esa sentencia son 7 tiempos, cada tiempo es de 360, multiplicamos, nos da 2.520 días. Y dice así al final de Daniel capítulo 4, que el día que se cumplió la sentencia, o sea, el día que se completaron los 2.520 días, él se incorpora, hace una confesión de fe hermosísima, maravillosa, y por haber confesado al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como el único Dios vivo y verdadero, Dios le devuelve el poder, la gloria y el honor. Comparemos con otro rey, Baltasar, el último rey de Babilonia. Eso está en Daniel 5, es decir, un capítulo más adelante. Este se da en la famosa escritura en la pared, con el dedo de Dios, que dice Mene, Mene, Tekel y Parsim. Él no sabía qué significaba. Nuevamente buscan el único que era capaz de interpretarlo, el profeta Daniel. Y Daniel le dice: Mene, Dios ha medido tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y encontrado falta de peso.
Parsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Pues esa misma noche fue asesinado Baltasar, es decir, se cumple la sentencia que se le dio a él. Él cumple su promesa, le coloca a Daniel un collar de oro, una túnica de púrpura, y él es asesinado esa noche. Ahora, si analizamos las palabras escritas en la pared, Mene, Mene, Tekel y Parsin, vamos a ver que corresponden a unidades monetarias y de peso. Mene es una mina que corresponde a 50 ciclos, y como cada ciclo son 20 óbolos, estamos hablando de 1000 óbolos. Pero lo repite 2 veces, Mene, Mene, significa 1000 óbolos más 1000 óbolos van 2000 óbolos. Después dice tekel, un tekel es un shekel. Hoy en día, de hecho, la moneda de Israel es el nuevo shekel. Y un shekel o ciclo son 20 óbolos. Finalmente dice parsin o ufarsin, que es media mina, es decir, 25 ciclos o 500 óbolos. Si hacemos la suma, vemos que nos da 2520. Noten que aparece otra vez el mismo número, 2520, en este caso óbolos. En el caso de Nabucodonosor eran días. Yo a este tiempo lo llamo el tiempo perfecto del castigo de Dios. El castigo perfecto de Dios son 2520 óbolos o días, y vamos a ver que en algunos casos se refiere a años. Las dos últimas premisas bíblicas estructurales son estas. Una generación, según el Salmo 90, son 70 o 80 años. Lo vemos en el Salmo 90. Los años de nuestra vida son unos 70 u 80 si hay vigor. De manera que una generación son 70 a 80 años bíblicamente hablando. Y después está la sentencia de 1 año por cada día. Lo vemos, por ejemplo, en libro de los Números, capítulo 14, versículo 34. Según el número de días que empleasteis en explorar el país, 40 días, cargaréis 40 años con vuestros pecados, 1 año por cada día. Así sabréis lo que es apartarse de mí. De manera que un día simbólico equivale a 1 año profético, y se da cuando Dios da un castigo de 1 año por día. Es decir, que por cada día de castigo hay que pagar 1 año. Con esto concluimos las 6 premisas estructurales de este estudio, y vamos en este momento a una pausa. Continuamos con el estudio bíblico profético La generación de la higuera, el cual por su extensión hemos partido en 2 programas. En esta primera parte estamos dando el contexto histórico y las premisas que sustentan este estudio. En un segundo programa daremos la conclusión, que es que la parusía o segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no puede ocurrir después del año 2028. Sí puede ocurrir antes, puede ser 2027, 2026, 2025, pero en ningún caso puede ocurrir después de 2028, pues Dios no puede contradecirse a sí mismo. Habíamos resumido antes las 6 primeras premisas, que yo llamo premisas estructurales. Cualquiera de ellas se cae y la conclusión dejaría de ser cierta. Voy a adicionar 2 premisas que no son estructurales, yo las llamo premisas de apoyo o secundarias. La primera premisa de apoyo es que Israel es el reloj profético de Dios. Eso significa que el acontecer de la humanidad depende de lo que le suceda a Israel. Israel determina el curso de la historia de todos los pueblos. Para eso vamos a basarnos nuevamente en una profecía que antes referimos, que es la de Daniel 9, importantísima profecía conocida como las 70 semanas de Daniel. La misma resume la redención en 6 aspectos: poner fin a la rebeldía, sellar los pecados, expiar la culpa, instaurar justicia eterna, sellar visión y profecía y ungir el santo de los santos. Maravillosa revelación que le da Dios a través del arcángel San Gabriel al profeta Daniel. ¿Dónde están las 70 semanas? Las 70 semanas dice que son 7 semanas y 62 semanas. Y en ese plazo, plaza y forzos serán reconstruidos, pero en la angustia de los tiempos. 7 semanas son 49 años. Es el tiempo que tardó en reconstruirse Jerusalén y el templo. 62 semanas desde que termina la reconstrucción de Jerusalén hasta un príncipe Mesías, dice, que es el día que Jesús entra en Jerusalén sobre un asno. La última semana está asociada a un evento futuro. Dice,
Después de las 62 semanas, un Mesías será suprimido. Es la muerte del Mesías, no habiendo falta alguna en él, es decir, el Cordero sin mancha. Y dice, refiriéndose al futuro, y destruirá la ciudad y el santuario, el pueblo de un príncipe que vendrá. Ese príncipe que vendrá es el anticristo. Y dice que su final será en un cataclismo y hasta el final la guerra y los desastres decretados. Entonces, si sumamos, vemos que son 7 semanas más 62 más 1, son 70 semanas. En años sería 49 más 434 más 7, 490 años, pero son años proféticos de 360 días. La primera parte de la profecía anuncia la primera venida, es decir, después de las primeras 69 semanas de Daniel, viene el Mesías que será suprimido, la muerte de Cristo. Y después refiere a la segunda venida, cuando el anticristo será derrotado por Jesucristo en su retorno glorioso. ¿Por qué voy a utilizar esta profecía para demostrar que Israel es el reloj profético de Dios? Porque dice así, 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa. Lo que está en el versículo 26, que habla de su fin en un cataclismo hasta el final, la guerra, los desastres decretados, es la guerra, la tercera guerra mundial, los cataclismos que están en el Apocalipsis y todos los desastres que están decretados en el Apocalipsis, que los va a sufrir toda la humanidad. Es decir, lo que se anuncia en el Apocalipsis no afecta solo a Israel, sino a todos los seres humanos que habitan en la tierra. Pero la suerte de todos los seres humanos está circunscrita o está sustentada sobre las 70 semanas que están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa. Es decir, que lo que le ocurra al pueblo de Israel y a su ciudad santa, Jerusalén, redundará en lo que le suceda o acontezca a toda la humanidad. En Isaías 44, 7 al 9, también vemos que Dios relaciona el futuro que acontecerá a todos los pueblos a lo que le ocurrirá al pueblo que él fundó, que él llama su pueblo eterno. En Isaías 46, del 9 al 13, dice, yo anuncio desde el principio lo que viene después y desde el comienzo lo que aún no ha sucedido. Más adelante dice, tal como le he dicho, así se cumplirá, como lo he planteado, así lo haré. Pero termina diciendo, pondré salvación en Sión, mi pres será para Israel. Sión en el Antiguo Testamento era un monte de Jerusalén. En nuestro caso, Sión se refiere a cada ser humano que haga de sí mismo un templo vivo de Dios. Y ahí es donde va a haber supervivencia. Este tema de Sión lo vamos a ver con más detalle en otro programa. Amós 3, del 6 al 12 dice, no hace nada el Señor Yahvé sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Pero vuelve a decir más adelante, como salva el pastor de la boca del león 2 patas o la punta de una oreja, así se salvarán los hijos de Israel. Nuevamente relaciona el futuro a lo que le acontezca a Israel como pueblo. De manera que Israel es el reloj profético de Dios. Otra premisa de apoyo o premisa no estructural consiste en que una tarde y una mañana en la Biblia es un día solar y esto permite definir un año solar. Vamos a ver que así es como en el Génesis aparece la manera de cómo se medía el tiempo. Una tarde y una mañana es un día solar que consta de 12 horas nocturnas y 12 horas diurnas. El reloj o la manera como se medía el tiempo antes no era como la nuestra. Las 12 horas nocturnas iban de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana del día siguiente y las diurnas de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. En Génesis 1:5 vemos, Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Hubo tarde, hubo mañana, día primero. Génesis 1:8 dice, Dios llamó al firmamento cielo, hubo tarde y hubo mañana, día segundo. Fíjense qué lenguaje misterioso, lenguaje bíblico. Tarde y mañana. Es un día, pero lo define como una tarde y una mañana. Se está refiriendo a un día solar. Y en Juan 11, del 9 al 10, vemos que Jesús respondió, no son 12 las horas del día, pero contadas a la manera como lo hacían los hebreos. De manera que un día solar es un día basado en el sol, es decir, el tiempo de rotación de la Tierra y el efecto de día y noche resultantes. Consta de 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz. ¿Qué es un año solar? Un año solar son 365 días solares.
es decir, 365 mañanas y tardes. La única parte en la Biblia donde aparece una profecía fijada en tardes y mañanas es en Daniel 8, que dice así: oí entonces a un santo que hablaba y a otro santo que decía al que hablaba: ¿hasta cuándo la visión, el sacrificio perpetuo, la iniquidad desoladora, el santuario y el ejército pisoteados? Le respondió: hasta 2300 tardes y mañanas, y después será reivindicado el santuario. De manera que un año solar es un año basado en el sol, es decir, el tiempo de traslación de la Tierra, el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del sol. Es importante destacar que no hay sino una profecía bíblica cuyo cumplimiento esté fijado en tardes y mañanas. Una sola, que está en Daniel 8. Todas las demás profecías bíblicas asociadas al final de los tiempos están dadas en un plazo que lo definimos antes, que es tiempos, es decir, años proféticos de 360 días, o semanas de años, que son 7 tiempos. Pasamos ahora a una breve pausa para continuar ya con las conclusiones de esta primera parte. Cerramos esta primera parte del estudio bíblico profético de la generación de la higuera con el resumen de las premisas. Esto es fundamental porque la segunda parte del programa que veremos después se va a basar en las premisas que hoy cerremos, que hoy concluyamos. Resumen de premisas entonces es así. Premisa 1. La higuera en la Biblia representa al pueblo de Israel. Premisa 2. El contrato con la higuera contempla la septuplicación del castigo si el pueblo no se enmienda. Si Dios da un castigo y el pueblo no se arrepiente, no se convierte, el castigo se septuplica. Tercera premisa. Un tiempo es un año profético de 360 días, dividido en 12 meses de 30 días cada uno. Cuarta premisa. Una semana simbólica equivale a 7 años proféticos o 7 tiempos. Es lo que se conoce en el libro Levítico como una semana de años. Quinta premisa, un día simbólico equivale a un año profético de 360 días. Esto aplica cuando el castigo no es dado a una persona sino a un pueblo. Y ahí por cada día de castigo se hará de pagar un año de castigo. Y la sexta premisa estructural es una generación desde el punto de vista bíblico son 70 a 80 años, como lo podemos ver en el Salmo 90. Luego tenemos dos premisas de apoyo o no estructurales. La primera es que Israel es el reloj de Dios, pues en su historia marca cronológicamente para el mundo el plan divino de salvación. Y la otra premisa de apoyo o no estructural es que una tarde y mañana simbólica equivale a un año solar de 365 días. Con base a esta premisa vamos a demostrar bíblicamente que la parusía o segunda venida del Señor debe ocurrir necesariamente antes del año 2028. ¿Cómo es la manera entonces como se mide el tiempo desde el punto de vista de las profecías bíblicas? Las principales profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos están dadas en tiempos, que son años proféticos de 360 días, y en semanas de años, que corresponden a 7 tiempos o 2520 días. Estos tiempos pueden ser literales, es decir, un día por cada día profetizado. Lo vemos, por ejemplo, en Daniel 4. Deje ser su corazón de hombre, désele un corazón de bestia y pasen por el 7 tiempos, la sentencia a Nabucodonosor. En Apocalipsis 12 vemos que la mujer que representa a la iglesia remanente tiene que ser alimentada un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, es decir, 3.5 tiempos. Y en la profecía de las 70 semanas de Daniel, que 70 semanas corresponde a 490 tiempos. Si lo vemos en semanas, la primera sería una semana, la segunda media semana y la de Daniel son 70 semanas. Ahora, esto es cuando son tiempos literales. Cuando son simbólicos, es decir, por cada día un año de castigo, entonces se da lo que vemos, por ejemplo, en el libro del Número, ¿no? Por cada día que tardéis en explorar el país, un año por cada día pagaréis en el desierto. Y lo vemos también en una profecía de Ezequiel 4 que la vamos a analizar en la parte 2 de este programa,
que es fundamental porque de Ezequiel 4 depende el cálculo del primer brote de la higuera. Entonces 7 tiempos simbiólicos son 2520 años. Recordemos que yo había dicho que 2520 es el castigo perfecto de Dios, es el número que siempre vamos a ver cuando se trata de un castigo perfecto, un castigo divino. Y por último, hay una única profecía bíblica sobre el fin de los tiempos que está en tardes y mañanas, que representa un día solar literal o un año solar simbólico de 365 días, que es el tiempo de traslación de la Tierra en torno al Sol. Es la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel, que corresponde a 2300 días simbólicos o 2300 años de 365 días. Con esto cerramos la parte 1 del estudio bíblico profético de la generación de la higuera y dejamos para un segundo programa terminar de estudiar esta profecía de Jesús, en la cual mostraremos cuáles son los brotes de la higuera, dónde estaban profetizados, cuándo se cumplen. Hasta luego.